Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta presentación digital de estrategia de mercados. Mi nombre es Inés López, soy la responsable territorial de banca privada para la península y me acompañarán los ponentes, los que ustedes ya conocen muy bien de otras ocasiones anteriores: Joan Bonet, director de estrategia de mercados; Juan Antonio Roche, subdirector general y director del área de productos y estrategia. Gracias a los ponentes por participar en este evento y hacerlo posible. Bueno, esperamos todos los participantes que se encuentren todos bien. Y bueno, aprovechamos mientras se van incorporando los últimos participantes para agradecerles la excelente acogida que están teniendo estas presentaciones digitales, lo que nos supone un aliciente para seguir organizándolas hasta que podamos volver a esos eventos presenciales a los que estábamos y les teníamos habituados, ¿no?, antes de la pandemia. Esperamos que sea pronto. Pero estas presentaciones digitales permiten a nuestros expertos trasladarles el análisis sobre el entorno macroeconómico en el que nos encontramos, cuál es la visión sobre los distintos mercados financieros y cuál es nuestro posicionamiento para aportarles soluciones que les generen valor. Desgraciadamente, seguimos conviviendo con este conflicto bélico que ya pues estamos en el día 64, ¿no?, desde la invasión, e independientemente del enorme drama humano que lamentamos todos los presentes enormemente, también nos trae unas enormes consecuencias económicas que se traducen en un menor crecimiento a nivel global en términos de PIB. Se traduce también en un enorme encarecimiento de las materias primas, una elevada inflación, una política cada vez más restrictiva de los bancos centrales, ¿no?, con un calendario ya de subida de tipos de interés. También enorme preocupación pues, por datos de contagios, ¿no?, que nos vienen de China, y en este entorno y este cóctel, ¿no?, tan complejo en el que nos encontramos, este entorno con también, pues estamos con plena publicación de resultados y con alguna sorpresa negativa, algunas positivas, pero con enorme volatilidad en los mercados, correcciones. Bueno, pues con este enorme cóctel, ¿no?, con el que convivimos en un entorno complicado, pues vamos a intentarles arrojar algo de luz, ¿no?, de la mano de Joan Bonet, insisto, director de estrategia, y Juan Antonio Roche, director del área de productos del banco, para buscar, ¿no?, y darles nuestra visión y aportarles distintas soluciones, porque hay oportunidades en este entorno y en este mundo post-Ucrania. Que sin más, no me extiendo más y cedo la palabra a Joan. Gracias a todos por conectarse una vez más con nosotros a este evento digital. La decisión de Putin de invadir Ucrania llegó en un momento económico muy particular, ¿no? Precisamente cuando, después de haber visto las tasas de crecimiento más fuertes de los últimos pues casi 50 años, la economía comenzaba a abordar una fase de desaceleración, digamos, natural. La situación comenzaba a estar más normalizada y los bancos centrales comenzaban a retirar unos estímulos monetarios que no tenían precedente histórico. 2 meses, ¿no?, del inicio de ese conflicto. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos hay que decir que con unos precios de las materias primas que son mucho más elevados, que sumados a las interrupciones en las cadenas de suministro, pues están presionando de manera importante a la inflación. Más allá de ese 8,4% que ha publicado el INE esta misma mañana, si miramos en las expectativas a 2 años, la inflación se situaría en niveles del 4,3%, y si lo miramos a largo plazo, en términos de 5 años, estarían las expectativas en el 2,8% para Estados Unidos y el 2,4% para Alemania. El segundo punto es que esta situación claramente presiona a unos bancos centrales a la hora de retirar los estímulos que les hará hacerlo con más contundencia, ¿no? En los 2 últimos meses se han intensificado las expectativas de subidas de tipos, que según lo que hoy nos están diciendo las curvas, se situarían para finales de diciembre en 9 subidas adicionales en Estados Unidos y 3 en Europa, ¿no? Y además una Reserva Federal que comenzará a reducir su balance ya en el próximo mes de mayo, ¿no? Y esto significa que ya está puesto en precio, implícita,
la segunda subida de tipos de interés más rápida de la historia y la más fuerte desde los años 80. Y el tercer punto es que todo esto, pues sin duda, terminará impactando en el crecimiento económico y los resultados empresariales, ¿no? Pero sobre todo, lo que incrementa es el riesgo de equivocación de los bancos centrales, que si van demasiado rápido, podrían llegar a poner en riesgo el ciclo económico. A lo largo de los próximos minutos vamos a tratar de defender sobre todo 4 ideas, ¿no? Tras más de 2 meses de invasión en Ucrania y por más que los riesgos estén sesgados a la baja, la situación pensamos que se puede reconducir. La guerra es cierto que ha hecho avanzar la madurez del ciclo económico, pero pensamos que hay margen, que venimos de tasas de crecimiento históricas elevadas y que el ciclo es pronto para darlo por concluido. La segunda idea es que pensamos que la inflación va a comenzar a remitir pronto e irá a niveles que serán más elevados que los últimos años, pero desde luego nada que ver con las cifras que estamos viendo hoy mismo en España, a las que me refería, o el 6,8%, por ejemplo, que hemos estado viendo en Estados Unidos. Así que ojo con la evolución de los precios de las materias primas, que aunque estamos en un escenario ahora muy alcista, el escenario es cambiante, ¿no? Y desde luego no tiene que ver un petróleo a $140, como lo veíamos hace un par de meses, con los 104 a los que estamos hoy, ¿no? Y digamos que las 2 ideas adicionales estarían centradas más en el lado de los mercados, ¿no? Básicamente, yo diría que tras no sucumbir, ¿no? Ante la embestida, ¿no? Y las caídas que produjo la guerra de Ucrania, ahora nos toca una fase en la que ciertamente debemos ser más prudentes con los activos de riesgo, ¿no? Los mercados necesitan tener más claridad sobre los tipos de interés y la inflación antes de afrontar nuevos máximos, ¿no? Y eso luego tiene consecuencias regionales y por sectores que vamos a explicar, ¿no? Y finalmente, la cuarta, ¿no? Vamos a dedicar unos minutos, desde luego, a hablar de algunos de esos cambios estructurales que pensamos que la guerra de Ucrania ha acelerado, ¿no? Que van desde una Europa que está marcando las bases de una refundación política, militar y sobre todo energética, hasta la búsqueda de un mayor control sobre las cadenas de suministro. Entonces, si les parece un poco, digamos, como conclusión de esa primera situación donde estamos, vemos unas materias primas que suben, unas expectativas de inflación, que lo vemos ahí con los tipos a 5 años, claramente más elevadas que las que hemos visto durante los últimos años, pero en unos niveles que no son pues mucho más exagerados que ese plazo que aparece a la izquierda de 10 años. Ese impacto sobre los bancos centrales en unas expectativas de tipos de interés más elevadas y ese impacto que finalmente puede acabar en el crecimiento. Todo esto, pues sobre todo nos lleva hacia un escenario macro que pensamos que va a ser menos benigno, ¿no? Pero esta sensación es que a lo largo de este trimestre ya veremos el pico de la inflación. Pensamos que los precios a nivel global pues van a alcanzar un 6,5%, que al final es casi un 1,4% más que ese 5,1% que teníamos antes de que comenzara el conflicto, ¿no? Esto, pues en términos de Estados Unidos, es hablar de una inflación promedio del 7,4% en Estados Unidos, del 6,6% en Estados Unidos y del 7,4% en Europa, ¿no? Y en los entornos del 7% para España. Por otro lado, decir que lo que vemos es que el encarecimiento de las materias primas, por esa reducción de la oferta, pues acabará de alguna manera afectando al gasto del consumidor y desacelerando al crecimiento, ¿no? Hay que decir que eso sí, es un consumidor que está en una situación muy particular. Es muy particular porque ha generado un excedente de ahorro a lo largo de la pandemia, debido a todos los impulsos fiscales de los que se ha disfrutado. Por otro lado, a la restricción del gasto, que por razones obvias ha habido. Y sobre todo, una situación muy particular que es muy difícil de medir en comparación con el pasado, ¿no? Es esa situación de hartazgo por la COVID, ¿no? Esas ganas de viajar, esas ganas de vivir, que yo creo que tenemos todos y que nos hemos movido en un entorno mucho más reprimido durante los últimos años, ¿no?
Por eso, pues a la izquierda vemos estas expectativas de inflación ciertamente haciéndose tope en este trimestre y en la segunda parte del año, yendo ya hacia un proceso más bajo. Y a la derecha vemos el impacto que vemos en el crecimiento. En el crecimiento, ¿dónde estamos? Pues como ven a la derecha, tenemos unas expectativas de un 3,4% a nivel global. Es una revisión de 4 décimas frente a lo que teníamos antes. En España hemos rebajado un 1,3 hasta el 4,3%, lo que hará que ya no vaya a haber una recuperación hasta el segundo trimestre del año 2023, de los niveles previos a la COVID. En Europa, que es la región más afectada, nos vamos un punto más abajo hasta el 2,8, y Estados Unidos el 3,5 y China este 4,8% que hay ahí. Estamos muy negativos, muy positivos. Por ejemplo, ¿cómo compara esto con lo que sacaba el otro día el Fondo Monetario Internacional? Por ejemplo, bueno, pues hay que decir que estamos más pesimistas, ¿no? Por ejemplo, a nivel global, 2 décimas por debajo, lo mismo que en Estados Unidos, y por ejemplo en España, más cercano, pues estaríamos 4 décimas por debajo de ese FMI, si lo podemos utilizar de alguna manera como consenso de analistas recientemente actualizado, ¿no? En cualquier caso, más allá del número, yo lo que me quedaría es con un mensaje, ¿no? De que desde luego nos estamos enfrentando a un shock duro, pero hay margen. Venimos de un crecimiento que es fuerte. Los ISMs que saldrán la semana que viene continúan elevados en los entornos de 57,7. A partir de 50 es, digamos, donde entraríamos más en la zona de contracción. Los máximos los vimos justo hace un año en la zona de 63. Bueno, nos parece que hay todavía margen. Por otro lado, lo que también nos gustaría trasladar esta tarde es que dentro de todos los indicadores que estamos viendo, y aunque es cierto que estamos observando un deterioro en los últimos meses, por ejemplo, los ingresos personales por el lado del consumo, los diferenciales de crédito o, por ejemplo, las pendientes de las curvas, esa famosa diferencia entre el bono a 2 años y el 10 años norteamericano. Bueno, a pesar de ver ese deterioro, pensamos que las señales no son claras y, sobre todo, que no se puede precipitar en ninguna decisión y dar al ciclo por concluido. Es muy posible que esta fase en la que estamos de desaceleración se pueda prolongar durante muchos meses, ¿no? Y mientras el deterioro de las variables financieras continúa, pues hay otros indicadores que estamos viendo, como por ejemplo es la evolución del empleo y la generación del empleo que aparece en el gráfico de la izquierda, que pensamos que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el conjunto del primer trimestre de este año, la economía americana creó cerca de 1,7 millones de empleo, ¿no? Y por tanto, eso significa que además las ofertas de puestos de trabajo sin cubrir pues se mantuvieron en niveles muy elevados, ¿no? Cerca de récord, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, pensamos que todavía disipa el hecho de que podamos ver un parón que sea demasiado inminente en la actividad económica, ¿no? De hecho, este indicador que aparece a la izquierda, de los indicadores macro que seguimos, en el pasado, pues desde luego ha sido muy útil, sobre todo para mostrar los momentos de giro en el ciclo económico de la economía más importante, que es la norteamericana, ¿no? Y bueno, como se aprecia, si vemos, estudiamos las últimas revisiones que aparecen en la pantalla, ven como el pico de la fortaleza máxima de empleo se alcanza en promedio como 10 meses antes del inicio de la recesión, ¿no? Y además, lo que hay que decir es que ese pico todavía no lo hemos visto, ¿no? Por otro lado, respecto a los mercados, anticipándonos un poco, que se ve en las barras verdes, habitualmente la bolsa ha alcanzado sus máximos 6 meses antes del comienzo de la recesión, ¿no? Y solamente en la mitad de las veces lo hizo marcando, digamos, mínimos, marcando las peticiones mínimos previos en los datos de desempleo, ¿no? Por tanto, lo que concluimos es que dentro de esta fase pensamos que los datos no son todavía concluyentes para ponerse demasiado negativo, aunque desde luego es una señal de alerta. Vayamos pues con la situación de la guerra, ¿no? Es difícil siempre hacer
análisis estratégicos sobre la situación de Ucrania, pero lo que sí que hemos aprendido durante los 2 últimos meses es cómo el problema militar se ha circunscrito más al flanco del este y a la zona de Mariupol, por un lado, y sobre todo al ámbito de las sanciones comerciales. Una reflexión interesante es preguntarse al final cómo un país, ¿no?, de 150 millones de habitantes pues puede llegar a pretender invadir uno de 40 y tantos, ¿no? Desde luego parece un número que no es proporcionado, ¿no? Y a la derecha, de hecho, mostramos dentro de las diferentes fuerzas con las que cuentan los diferentes ejércitos, como desde luego el ejército ruso es mucho más potente que el ucraniano, pero la verdad es que bajando a números y con la excepción de la Marina, lo que vemos es que el de Ucrania no es tan pequeño en comparación con los diferentes puntos que estamos viendo, es entre el 10 y el 20% del ruso, que es algo que no es intuitivo y por eso nos ha parecido interesante mostrarlo. Y por supuesto Ucrania, con lo que cuenta es con el apoyo del exterior, ¿no? Estamos viendo esta misma tarde, hace pocos minutos, parece que Biden ha anunciado que pedirá al Congreso una financiación de 20.000 millones adicionales a los 4.000 que ya ha desplegado Estados Unidos y los 1.500 que ha desplegado la Unión Europea para ayudar militarmente a Ucrania. La situación es difícil, saber si se va a prolongar mucho. En el corto plazo estamos muy pendientes de esta fecha, que es el 9 de mayo, es el famoso desfile de conmemoración, ¿no?, del final de la Segunda Guerra Mundial, que se realiza en Moscú, en la Plaza Roja. Desde luego pensamos que para entonces, desde luego Putin deberá mostrar algún tipo de victoria por lo menos en los flancos del este, ¿no? La gran pregunta es si eso será suficiente para entrar ya en una fase que siempre deberá ser negociada, que pudiera venir con posterioridad a ese 9 de mayo y cambiar un poco el escenario, ¿no? Europa, mientras, digamos, está inmersa en esa gran cuestión, ¿no?, que haya entre la acción y la ética, ¿no?, que es el jus ad bellum, ¿no?, frente a las sanciones comerciales, ¿no? Desde luego, la invasión de un Estado extranjero es una situación claramente injusta. El derecho a defenderse, ¿no?, de Santo Tomás, ¿no?, desde luego es soberano, pero hasta qué punto debe implicarse la Unión Europea en este problema, ¿no? Desde luego hay dos cifras que son muy interesantes, las que ven a la izquierda del monitor, que es esta gran dependencia que tiene para financiarse Rusia del petróleo y el gas, que como ven suponen petróleo y gas más de un tercio de sus necesidades de financiación, y sobre todo cómo, a pesar del cruce de sanciones comerciales que ha habido durante los 2 últimos meses, pues desde que la guerra ha empezado, Europa pues ha importado más de 40.000 millones de euros en energía de Rusia, ¿no? Y por lo tanto, pues estamos de alguna manera o directamente financiando a la guerra. ¿Todo esto por qué es? Pues básicamente porque hay algunos países muy relevantes en la Unión Europea que no se pueden permitir cortar el gas. Y es lo que vemos a la izquierda y hemos elegido como portada de nuestro informe con esta gran tubería que muestra cómo el año pasado pues el 45% del gas que Europa importó vino de Rusia, ¿no? Entonces aquí pues hay que decir que la situación es claramente asimétrica. Se distingue entre países como Francia, que en sus necesidades energéticas, en lo que llamamos el mix energético, pues entre energía nuclear y renovable tienen un 54% de sus necesidades garantizado, y eso no tiene que ver con lo que ven de Alemania, que es la segunda de las barras, empezando por la izquierda, ¿no? Alemania depende mucho del gas, es un 26% de sus necesidades y un 60% de este 26% pues proviene de Rusia, ¿no? En cuanto al petróleo, que ya han anunciado que lo irán reduciendo, eso sí, paulatinamente y será en diciembre, dando más margen a que pudiera haber algún tipo de solución, bueno, pues tienen un 35% de las necesidades y un tercio es ruso, ¿no? Hasta ahora nos hemos movido dentro de un cruce de declaraciones forzadas, donde todo el mundo parece que toma decisiones muy fuertes, pero digamos que no
son suficientemente negativas como para afectar de una manera muy drástica la economía, ¿no? Por eso vimos cómo algunos de los grandes o exportadores, ¿no? Como son Estados Unidos de energía, pues decidieron no importar energía de Rusia. Lo vimos con algunos países del norte de Europa. Esta misma semana, recientemente, hemos visto incluso que Rusia ha decidido cortar el gas a Polonia y Bulgaria, que desde luego es una medida que nos asusta a todos por lo que pueda venir después, pero sigue siendo con un impacto relativamente limitado, sobre todo para Rusia, que es al final el que ha tomado esa decisión, ¿no? Son países que aproximadamente dentro de su mix energético el gas se supone entre el 15 y el 16%, y tiene una exposición, bueno, es más grande en el caso de Bulgaria que de Polonia, que es bastante relevante y que habrá que seguir monitorizando de cara a lo que pueda pasar en próximos, de cara a próximos países. Nuestra idea principal es que el gas ruso no se va a cortar, desde luego, por parte de Europa. Otra cosa es lo que Rusia decida hacer. Y no se va a recortar porque es que no hay capacidad para suplirlo en el corto plazo. Y de acuerdo a los mismos números de la Unión Europea, que son los que aparecen a la izquierda, ven sobre una base de 155 BCM, tomando una serie de medidas que van desde la racionalización de la temperatura y el uso de otras energías, aún así dependeríamos en un tercio de Rusia, y un tercio de las capacidades, que es este dato que ven aquí, vamos a poner en el puntero, que es esta zona de aquí, dependería al final de gas natural licuado, lo que supone un coste extra y la dificultad de traerlo por barco, una cosa que no es tan fácil ni tan inmediata. Y todo esto nos pilla en una situación, como vemos a la derecha, pues de baja capacidad, de bajo almacenaje, y con una Unión Europea que ha dicho que quiere primero el 90% del gas lleno en noviembre, después lo ha rebajado al 80% en octubre, y que, digamos, a medida que va pasando el tiempo va rebajando esas estimaciones de necesidad. Básicamente, esto es porque es muy difícil de suplir el gas en el corto plazo, y esa es la gran amenaza que tiene Europa en el corto plazo. Las tensiones energéticas también se extienden a otras materias primas. La zona en conflicto, como pueden ver a la izquierda, es muy rica en materias primas como el paladio, como el aceite de girasol, como la avena, como el centeno, como el trigo, ¿no? Y las materias primas han subido muchísimo de precio, como ven a la derecha. Es muy interesante, y hemos sacado al gas, que lógicamente se sale de la escala para no distorsionar el gráfico de la derecha, pero es interesante ver que con 2 meses de guerra lo que sí que hemos visto es una cierta vuelta atrás de los precios de las materias primas, ¿no? Fíjense cómo, salvo en el caso del maíz y el centeno, prácticamente todas las materias primas subieron muchísimo inicialmente, que son los puntos rojos, y ahora estamos en precios, desde luego, elevados antes de la guerra, pero muy lejos de esos momentos de pánico y de máximos, ¿no? Y algunos precios en concreto, que son todos los que están situados a la derecha, con las líneas para abajo, todos estos de aquí, incluso están ya en precios inferiores al inicio de la guerra. Y en todo esto tiene mucho que ver China. China y su lucha contra el COVID, por una tolerancia cero del COVID. No es que los brotes que tengan allí puedan ser o parezca que sean muy, muy diferentes a los que hemos tenido en Europa o en el mundo occidental, pero sí su decisión del gobierno de tomar medidas de confinamiento muy fuertes que amenazan ahora a Pekín, que han cerrado Shanghái con 26 millones de habitantes, y sobre todo unas medidas que vamos viendo aquí a la izquierda con todos estos colores de color amarillo, como cada vez se van extendiendo a más regiones. Sobre esto, lo que nos gustaría decir es que, aunque cada vez se extienden más, sí que da la sensación que el gobierno chino las extiende de una manera menos fuerte, porque ya no son totales, porque se habla de cuarentenas, de reducir la duración de 14 a 10 días, se habla de medidas específicas del tráfico por carretera, permitiendo que los conductores de camiones, si dan negativo en los test, pues puedan circular, y sobre todo que los puertos no permanezcan cerrados, ¿no? Lo que estamos viendo es
De todas maneras, en la actividad portuaria, que aparece aquí a la derecha, como todas estas medidas, pues lo que sí que han impactado han aumentado fuertemente o los días de espera, y en algunos puertos en concretos, como el de Shanghái, el número de barcos, por ejemplo, que está saliendo ahora mismo frente a una situación normal, es más o menos de la mitad. De los 200 buques que salen, están saliendo como 100 buques al día. Esta situación tendremos que monitorizar muy de cerca durante los próximos días cómo va cambiando, porque lo que da la sensación es que no es sostenible, que está afectando al crecimiento chino y que está lanzando o forzando a que el gobierno haya lanzado muchas medidas nuevas que van desde los tipos de interés hacia medidas de corte fiscal que alcanzarán el 2% del PIB, algunas centradas en nuevas infraestructuras y que se irán anunciando de manera más específica a lo largo de los próximos meses. Con esto, en una economía que está en franca desaceleración, lo que se permite es volver a impulsar al crédito que está decreciendo, pero a niveles muy inferiores al pasado y está en tasas del 3% actualmente. Eso respecto a China. Todo en una situación de unas cadenas de suministro que claramente pues venían bajo presión, como hemos dicho antes, y que toda esta situación de la guerra y del COVID pues no ayuda a que se produzca una normalización clara, ¿no? Y lo que hemos entrado es más bien en una fase de estabilización, con unos costes de los fletes pues claramente elevados, por debajo de los máximos que veíamos pues, en septiembre del año pasado, pero que todavía no termina de mejorar con claridad. Al final, pues que las materias primas suben, lo que hace es que suben los costes, sobre todo los productores. Hemos visto clarísimos ejemplos con los precios industriales, por ejemplo, subiendo en Alemania hace pocos días a tasas del 30% o esas subidas del 40 y pico por ciento que hemos visto en España recientemente, que son costes que, como pueden ver aquí, toda esa subida de los costes de la producción, pues de alguna manera acaban permeabilizando en la inflación, o si no, van en contra de los márgenes, ¿no? Al final, pues la inflación es un impuesto más, es un impuesto que afecta más al más débil, como aparece aquí a la derecha, donde ven cómo la sensibilidad, ¿no? del cuartil con menores ingresos es mayor a la que, digamos, a los que tienen mayores ingresos. Y todo esto, pues poco a poco va calando en el consumo y va obligando a que los políticos, de alguna manera, se tengan que mover. Y lo que hemos estado viendo pues muy recientemente ha sido cómo en Europa o en el sur de Europa, Portugal y España han decidido empezar a tomar medidas, ¿no? Y algunas de ellas han sido ya recientemente aprobadas por la Unión Europea, como ha sido todo esto que aparece en todos los periódicos recientemente, como ha sido topar el precio del gas que se utiliza para marcar el precio eléctrico, ¿no? Básicamente pensamos que es una medida que es positiva. Como ven a la izquierda, lo que va a acabar causando es que los precios que ya venían de bajadas importantes en las últimas semanas puedan entrar con contribuciones negativas a lo largo de los próximos meses, ¿no? Y ya para el mes de agosto, ¿no? El hecho de que se haya puesto un tope entre los 40 y los 50 euros en función del plazo frente a los 30, pues lo que hace es que este impacto sobre los precios se demore un poco más. También es verdad que la medida que se ha anunciado, al ser por 12 meses, tendrá un impacto más fuerte en los precios, que será prolongado durante los próximos meses, y también en la inflación, que como ven aquí a la derecha, poco a poco irá mejorando y de alguna manera terminando en promedios más cercanos al 7%, ya que estamos hablando realmente de la segunda parte del año y ese impacto tan negativo que hemos visto, que venimos de precios del 9,8%, la inflación española pues sea menos, contribuye de manera negativa las inflaciones promedio. ¿Todo esto dónde nos lleva? Bueno, pues a unos bancos centrales que tienen que moverse rápidamente y unas expectativas que el mercado ya ha puesto en precio de movimiento muy rápido, ¿no? Desde luego, automáticamente, ya con carácter casi inmediato, lo que sabemos es que en mayo la Reserva Federal
va a empezar a reducir balance. Eso es una medida histórica que solo se ha hecho 2 veces en la historia. Veremos más adelante el impacto que eso tiene en el mercado. La medida es por 95.000 millones al mes, que comprende una parte en deuda pública y 35.000 millones en bonos con garantías hipotecarias. Y lo que sí que nos parece interesante trasladar es que esta cantidad es hasta 95.000 millones al mes, ¿no? Que muy probablemente, y según los cálculos que aparecen aquí, que son de la FED de Nueva York, probablemente el número de vencimientos o la cantidad de vencimientos que hay dentro de los mercados hipotecarios no sea tan fuerte como esos 35.000 millones, ¿no? Por tanto, dentro de que se va a empezar a reducir balance inicialmente, probablemente no se llegue por la parte de los MBS a esa cantidad de los 95.000 millones, ¿no? En Europa, mucha indefinición durante los últimos días. Lo que sí que parece claro es que, acabado el programa, el PEP, de compras pandémicas y quedando ya vigente el APP, que es el otro programa de compras de bonos, muy probablemente esto termine a comienzos del tercer trimestre. Y probablemente ya tan pronto como en el mes de julio veamos al Banco Central Europeo dejar de comprar bonos y, por tanto, preparar el camino para comenzar con las subidas de tipos de interés. Unas subidas de tipos de interés que, cuando las miramos en precio y las ponemos en un contexto histórico, como aparece a la izquierda, son francamente fuertes. Fíjense esta línea que es la roja. Estamos hablando con los ciclos económicos que van desde los años 80, de la segunda subida más rápida que viene por detrás de esta aquí, que aparece en los años 80, pero sobre todo fíjense en qué pendiente, qué virulencia, ¿no? Desde luego, los mercados, pues descontando prácticamente tipos al 2,6 para diciembre de este año en Estados Unidos y tasas del 3,10, digamos que lo quieren digerir todo de aquí a final de año. Prácticamente la mayor parte de las subidas estarían centradas prácticamente ya, obligando a una primera subida de por lo menos o de 50 puntos básicos en la reunión del próximo día 4 de mayo. Nuestra impresión es que, a pesar de todos estos movimientos, si hay aquí algún riesgo, es que si en algún momento mejora toda esta situación bélica o China, es probable que el riesgo precisamente esté a la baja, ¿no? Y en que estas expectativas de tipo de interés se vayan demorando un poco a medida que avanza el año, ¿no? En Europa todo esto nos ha llevado también a tener el Euribor en positivo, y si miramos la medida del Euribor a 3 meses, pues prácticamente a tener esos niveles, ¿no? Del 0,53% a diciembre de este año, ¿no? Frente a esos tipos que tenemos casi en medio punto actualmente. O sea, básicamente son subidas importantes de aquí a los próximos meses, que estarían en el orden ya de tres subidas de aquí a diciembre de este año. Con todo esto, ¿qué pensamos de los activos financieros? Bueno, pues básicamente lo que hemos observado, y miren y saben que teníamos un escenario muy negativo para los bonos desde hace tiempo, y particularmente desde comienzos de año, pues al final se ha producido incluso un escenario todavía más adverso del esperado, ¿no? Llama la atención cómo, de todos los activos financieros, la caída que han experimentado los bonos desde comienzos de año tiene dimensiones mucho más importantes que la renta variable, que se mantiene todavía, digamos, relativamente estable tras la intervención de Ucrania, ¿no? Estamos prácticamente en niveles un 1% a estos precios, por debajo del anuncio de la guerra, tanto en la bolsa europea como en la bolsa norteamericana. Desde luego, para nosotros la idea es que los bonos, y si miran las correlaciones, pues no son el elemento que nos pueda permitir defendernos o defender las carteras y nuestros ahorros en el corto plazo, si los medimos con carácter general y con una duración elevada, ¿no? Ven ahí a la izquierda cómo la caída que hemos visto, pues luego hay que remontarse en función del índice que miramos 30 o 40 años atrás para ver caídas similares. ¿Cuál es nuestra idea? Pues dentro de que el crédito presenta fundamentales sólidos, aunque vamos a una fase más convulsa de ciclo, es que la manera de poder obtener rentabilidad en este entorno pasa más por los activos ilíquidos, por la deuda privada, donde seguimos viendo claramente una oportunidad. Es una manera de
poder evitar volatilidad, de conseguir mayor rentabilidad y sobre todo tener una duración, a pesar de que son inversiones ilíquidas y se efectúan a plazos más largos que algunos bonos líquidos, desde luego, como se fijan a plazo a tipo variable, lo que permiten es evitar ese riesgo de duración y, por tanto, pensamos que el retorno esperado va a continuar siendo más alto y, en ese sentido, mantenemos esa visión que venimos impulsando desde hace unos meses. Respecto a la renta variable, ¿qué es lo que pasa cuando los tipos de interés aumentan? Pues como ven con esta línea verde, que es el promedio, en promedio, a pesar de las subidas de tipos de interés, las bolsas o el S&P 500, en todos estos ciclos que ven desde los últimos 50 años, en promedio acaban subiendo. Lo que pasa es que no siempre lo hacen, ¿no? Y por eso hemos querido mostrar lo que hay detrás de cada una de esas subidas, ¿no? Hay ciclos más negativos, esos vinculados más, estos de aquí, que propiciaron retornos negativos, pero hay escenarios donde sí los bancos centrales manejan la situación, a pesar de las subidas de tipos de interés, las empresas son capaces de vencer esa subida del coste del capital y acaban ganando dinero y, por tanto, su cotización acaba valiendo más. ¿Qué es lo que vemos? Pues claramente que no se puede atemorizar uno porque los tipos de interés necesariamente vayan a subir. Históricamente, y si miramos los ejemplos más negativos, que serían estos de los 70, una vez suben los tipos de interés, la caída máxima pues se cifra en el 20%, ¿no? Y eso al final no es una distancia tan grande frente a los niveles en los que nos encontramos hoy, que son estos marcados en rojo. La segunda idea que queríamos comentar respecto a la renta variable es que con las retiradas de estímulos nos acercamos a un entorno ahora que va a ser menos venidero que cuando los bancos centrales están comprando bonos y comprando diferentes tipos de activos, ¿no? Como pueden ver aquí en este gráfico, normalmente a medida que se expande el balance de los bancos centrales, la renta variable sube de una manera más contundente. Cuando retiran ese balance o cuando dicen que van a retirarlo, estas subidas que se prolongan en el tiempo viven episodios que no son tan positivos. Y esos episodios, cogiendo desde el punto más alto al punto más bajo, son los que hemos querido retratar a la derecha, ¿no? Donde ven que dentro de las situaciones de quantitative easing, de compras de activos, el momento de riesgo de mayor caída, podríamos hablar de promedios del menos 9%, pues lo que nos parece muy interesante es que a partir de ahora vamos a un entorno más parecido a este, ¿no? Es un entorno donde van a subir los tipos de interés y a la vez se va a reducir el balance por parte de la Reserva Federal. Esta situación, que aquí está marcada como subida de tipos y 2017, si nos remontamos a la única vez en el pasado que ha ocurrido, pues corresponde a una subida de tipos que empezó en el año 2015, a unas retiradas de balance que se hicieron más allá a mediados del año 2017. ¿Y qué es lo que nos gustaría decir hoy? Pues que lo que es interesante es que incluso cogiendo ese episodio que fue negativo y llegó a producir una caída puntual de hasta el 20% desde los máximos, el mercado terminó recuperando con fortaleza. Y la otra observación es, ahora que descubro esto, ¿debería ponerme a vender de manera automática? Pues esa no es la lección. Desde que se cumplieron estas dos condiciones hasta que el mercado hizo tope, pasaron 10 meses en el año 2017 y fue en el año 2018 el año que fue adverso. Por lo tanto, lo que sí queremos decir es que el potencial en general del mercado es menor. La situación ahora y después de la recuperación que han tenido los mercados, desde el momento que se ha descontado la guerra, es menos benigna que antes, pero tampoco debemos atemorizarnos y por lo tanto debemos tomar cierta prudencia, probablemente más desde un punto de vista sectorial. Antes de verlo, decir rápidamente que estamos en una fase donde las valoraciones ya están empezando a contraerse, como pueden ver a la izquierda. Si miramos las bolsas globales, ya estamos por debajo de los promedios globales. La otra idea es que con todo lo que hemos comentado de Rusia y del gas en Europa, en un entorno así, lo que nos da miedo son los entornos que no podemos controlar. Y en ese sentido, aunque la ganancia esperada en Europa es mayor que la que hay en Europa,
en Estados Unidos, lo que sí nos parece es que no está compensada por los niveles de riesgo. Y en ese sentido, lo que queremos nuevamente volver a afirmar hoy es que nos gusta más la renta variable norteamericana en estos momentos que la europea, porque como pueden ver a la izquierda, demuestra un mejor comportamiento de sus beneficios en entornos adversos que se pudieran producir. Por eso preferimos estar más defensivos. Desde un punto de vista sectorial, también hemos ido girando de una gran apuesta más cíclica, donde los industriales pesaban mucho en el pasado, y la tecnología, a unas carteras más mixtas, donde a lo largo del último año hemos dado pues un fuerte peso a los financieros. Si el ciclo avanza como nosotros pensamos, serán unos grandes beneficiarios de la situación, y hemos compensado esa situación con sectores como el de salud, que como pueden ver aquí a la derecha, pues demuestran tener un mejor comportamiento en términos de beneficios que otros sectores. Finalmente, y más allá de lo que son los movimientos clásicos de una cartera, lo que no podemos obviar es la situación que vivimos, ¿no? Europa, desde luego que necesita refundarse. El error de Alemania de abandonar la energía nuclear y depender de Rusia y la política que se ha aplicado durante los últimos años debe hacer que nos replanteemos esta situación. Entonces, mirando más adelante, y según está empezando ya a anunciar la Unión Europea, lo que pensamos es que a través del nuevo plan Repower EU, lo que va a haber es una cantidad de fondos para cambiar el mix energético que van a ser muy importantes. Esto es un plan para el que todavía no hay fondos específicos, que se va a aplicar con unos objetivos, como pueden ver ahí, 2027-2030, con el objetivo de ¿qué? De reemplazar la necesidad del gas ruso e invertir en toda esta serie de tecnologías de manera añadida a todas las inversiones específicas que ya han anunciado los países en Europa en base a los fondos Next Generation que aparecen a la derecha. También esta guerra lo que nos ha enseñado es la importancia de velar por un entorno más seguro. Ya no solo es la guerra, sino la COVID ha enseñado que parte de las cadenas de suministro deben estar más cerca de nosotros, más cerca de los consumidores, y que no se puede depender en bienes estratégicos de algunas cosas como semiconductores, como la necesidad de baterías, que claramente eléctricas, ¿no? Es hacia donde avanza toda esta revolución energética, pues sobre todo productos que como pueden ser, que van desde los fármacos hasta la alimentación y por supuesto la defensa, ¿no? Aquí dos ejemplos muy importantes de, por ejemplo, en términos de semiconductores, cómo depende Occidente al final de Oriente, ¿no? Y cómo esos bienes tan necesarios desde para fabricar un coche hasta un teléfono móvil o una consola de videojuegos se produce muy poco en Europa, 10%, o en América, Estados Unidos, un 12%, ¿no? Por tanto, estas cosas se van a replantear y pensamos que generan oportunidades de inversión. Finalmente, y no me va a extender más, todo esto, la situación tan triste, bélica y con tantas amenazas, además para los civiles, exige un replanteamiento del modelo de seguridad y de defensa en dos ámbitos. A nivel militar, en replantear lo que los países de la OTAN, los grandes por lo menos, no han estado aplicando. Como ven aquí a la izquierda, salvo Francia, ningún país de los grandes ha cumplido con los acuerdos de la OTAN de un 2% de PIB. Por tanto, aunque el gasto militar de la Unión Europea es 3 veces más grande que el de Rusia, aquí existe un margen de mejora importante. Alemania ya habla de los famosos 100.000 millones de euros, lo que le va a convertir en la tercera potencia a nivel mundial que más gasta, y por tanto aquí pensamos que se generan oportunidades. Y después otra idea que es bastante interesante y que ahora desarrollará Juan Antonio en breves instantes, pues es la idea de dentro de este mundo más digital que vivimos y donde cada vez más dependemos de la red y los contenidos de las grandes organizaciones ya no están con nosotros, sino en la nube, la necesidad de defendernos de ataques cibernéticos, ¿no? Pensamos que es un mercado que históricamente ha demostrado unas tasas de crecimiento muy fuertes. Como pueden ver, tampoco ha aumentado tanto cuando estuvimos en casa por motivos de la COVID,
ven tasas de crecimiento fuertes y pensamos que si algo ha pasado con Ucrania es que esto tiene que aumentar más. Si les parece, yo me paro aquí y ahora vamos a hacer una parte que es muy importante, que es cómo se trasladan estas ideas de una manera más específica a las carteras, ¿verdad, Juan Antonio? Pues sí, Joan, muchas gracias y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Pues creemos que la manera más fácil de ordenar nuestras ideas cuando hay tal acumulación de datos y tal mezcla de elementos políticos económicos es recuperar la imagen que empleamos para ilustrar nuestra visión la última vez que tuvimos o que tuve ocasión de compartir un evento con ustedes, que fue apenas hace 3 meses, que parece hace una vida con todo lo que ha ocurrido desde entonces. En aquel momento, cuando les invitábamos a aquel viaje al espacio para tomar la perspectiva correcta e interpretar adecuadamente todo lo que está ocurriendo en la Tierra, combinábamos sobre ese planeta dos elementos. Uno que lo representaba esa flecha al alza, que era el ciclo económico, claramente en expansión, una expansión que iba a continuar a lo largo de este 2022 con una variedad de motores. Y hablábamos entonces de que tan importante para tomar decisiones como comprender la dirección y fuerza de esa flecha, el ciclo, era entender la transformación tan grande que estaba viviendo el mundo, una transformación que en ese caso ilustrábamos en forma de todos esos iconos. Y en esto llega la guerra, la invasión de Ucrania, una invasión que no supimos predecir y que ha transformado claramente el entorno. De alguna manera, en esta imagen lo que tratamos es de ilustrar cuál es el resultado de ese planeta en transformación y crecimiento cuando lo pasamos por la tubería de la invasión ucraniana. El resultado lo tienen a la derecha. No es un cambio radical, sigue siendo un mundo en el que tendremos que observar la economía y la transformación, pero sí hay algunos cambios. El entorno es diferente. Hay cambios, como ven, en el ciclo y hay cambios también en las tendencias. Ninguna se desacelera, pero sí que emergen con fuerza algunas tendencias nuevas. Avanzamos. Em, ¿Cómo podríamos resumir en dos ideas o en dos grupos de ideas todo lo comentado hasta este momento de la presentación? Vamos a desdoblar ese planeta en sus dos elementos. La macroeconomía, pues muy sencillo, no hay duda. Menor crecimiento y mayor inflación. En los últimos meses, y ahí lo tiene ilustrado en la tabla de la izquierda, las expectativas sobre el IPC no han hecho más que subir y las del PIB no han hecho más que bajar. Y lo decimos nosotros, lo dicen otras casas, lo dicen los organismos internacionales, lo dicen los bancos centrales. Y respecto a las tendencias, pues hay dos que sin discusión y que tienen un espectro muy amplio de compañías y subsectores en los que influyen. Está una mayor sensibilidad hacia la defensa, cuantificado con ese objetivo del 2% del PIB, que apenas 2 o 3 países lo cumplían y que ahora los demás vamos a apresurarnos a hacer, y la necesidad de recuperar soberanía energética. Si avanzamos, el mundo ya era complejo antes de la guerra y lo es aún más. Hay muchas cosas que no sabemos y podríamos eternizarnos en un debate especulando sobre todo la parte política, cuándo va a terminar la guerra y en qué términos. Si nos fijáramos exclusivamente en eso, nos atenazaría la incertidumbre y nos impediría tomar decisiones de inversión. Sabemos muchas más cosas de las que sabemos, cosas que no requieren tener una fecha de final de guerra o la redacción del acuerdo de paz que se firme. Y las hemos tratado de reducir a 5 ideas claras, 3 en gris relacionadas con el ciclo y 2 con las tendencias. Y como ven en esta tabla que tienen en pantalla, cada una de ellas identifica una serie de soluciones de inversión que, si confiamos en cada una de esas 5 tesis, lo van a hacer bien en términos absolutos y desde luego en términos relativos. Vamos a la primera, la más cercana
probablemente y la de un espectro más amplio, la inflación. Y de nuevo, que la inflación es más elevada es un hecho porque la estamos publicando, que es superior a lo que imaginábamos hace apenas unos meses. Es otra evidencia, es algo que ustedes sienten cuando van a la compra o ustedes sienten cuando gestionan sus negocios y tienen que pagar a proveedores. Una inflación que, como decía Joan, tiende a remitir y un ejemplo es el dato que hoy hemos tenido en España, pero que sin duda va a estar por encima de lo que imaginábamos cuando antes del arranque del año y tratábamos de fijar las hipótesis de partida. ¿Qué cosas lo hacen bien en un entorno de inflación más elevada? Bueno, en primer lugar, que está ahí en el medio, las materias primas, que son las causantes en gran medida de esta inflación. Vamos a vivir, con independencia de la prima de guerra, un entorno de precios superiores en las materias primas. Pues qué mejor cobertura de ese efecto que invertir en ellas. Las infraestructuras son en general con el inmobiliario los activos reales. Activos que bien porque son concesionarios o porque tienen rentas vinculadas a la inflación, protegen en general bien de movimientos al alza en los tipos de interés. Una evidencia, la inflación, y tres ideas o grupos de ideas en los que esa inflación no es algo negativo, sino más bien lo contrario. ¿Qué otra evidencia tenemos en el mercado? Que los tipos de interés, tanto en el corto que determinan los bancos centrales como en el largo que refleja todas las expectativas macro, son ya superiores a lo previsto, superiores a lo que imaginábamos antes y superiores a la media con la que hemos tomado decisiones en los últimos años. ¿Hay activos que se comportan bien en un entorno de tipos superiores? Pues sí. Los bonos flotantes, que son aquellos cuyo cupón se ajusta precisamente por los movimientos de los tipos de interés. Pues estos son al alza, los tipos flotantes de este tipo de bonos también lo serán. La financiación alternativa, en estos momentos uno de nuestros proyectos de coinversión, MV Credit, es precisamente un proyecto que financia a empresarios. Una financiación a tipo variable y en este caso a un tipo real y neto de comisiones muy por encima de la inflación. Y dentro de la renta variable, que por cierto a largo plazo suele ser la mejor cobertura contra la inflación, el sector financiero, la materia prima de un banco es el tipo de interés. Cuanto mayor sea este, mayor será su margen. Y además es un sector que en términos de valoración o retribución al accionista también tiene un buen comportamiento relativo. ¿Qué tercer elemento relacionado con el ciclo es una certeza? Pues de nuevo algo que no tenemos que esperar porque lo estamos viendo. Una volatilidad más elevada. ¿Más elevada que cuándo? Pues que la media histórica. Y la volatilidad es una oportunidad de inversión para la gestión activa y luego detallaremos en qué punto nos encontramos en ese apartado. Para los gestores alternativos, porque viven de que el mercado se mueva y que además lo haga con comportamientos dispares entre geografías, sectores o compañías. Y para los productos estructurados, uno de los elementos principales a la hora de estructurar es la volatilidad, que junto con el tipo de interés y el dividendo y la correlación, pues componen las variables clave para estructurar productos. En momentos en los que la volatilidad repunta, lo que pagan los estructurados, a igualdad del resto de criterios, también aumenta. Tres evidencias por el lado de ciclo. Y no menos evidentes por el lado de las tendencias. Nos hemos significado desde hace años en la identificación temprana de tendencias que ofrecen un crecimiento superior al del mercado. Pues creo que tampoco discutiremos que el mundo va hacia un terreno menos global. Occidente necesita recuperar soberanía. La soberanía energética no es la única que necesita recuperar. La soberanía productiva no es menos relevante o incluso, como estamos viendo, la que tiene que ver con los alimentos. ¿Qué subsectores lo hacen bien? Pues la transición energética. Un continente sin recursos naturales como el nuestro, la única manera que tiene de alcanzar soberanía o autoabastecimiento es acelerando lo que ya era un hecho, procesos de transición energética, procesos de sustitución de energías fósiles por renovables. Y una manera también de necesitar menos la energía de un tercero
es precisamente utilizar de manera más eficiente la que hoy consumes, ¿no? Y por último, la agricultura sostenible, una agricultura que no sobreexplote y que sea capaz de generar un mayor rendimiento. Y la última de las evidencias, y creo que tampoco es discutible, que el mundo va a tener que protegerse. El mundo va a incrementar gasto en seguridad y en defensa. Una seguridad que ha de ser física y ha de ser también digital. Y una seguridad que también tiene que, em, em, reforzar las líneas de suministros. Pues en un mundo en el que parecía que no sabíamos tanto, en el que teníamos que esperar el desenlace de una guerra, pues resulta que hay evidencias muy notables y activos para invertir en ellas. Y avanzamos en cómo trasladar esto a sus carteras. Y las primeras carteras en las que ya ha sucedido es aquellas en las que ustedes nos han confiado la posibilidad de tomar decisiones en su nombre, las carteras delegadas. Hace 3 meses recorríamos con ustedes todo el proceso de construcción de una de estas carteras, siguiendo las agujas del reloj y empezando por la exposición. La exposición es el porcentaje, por entendernos, de cartera invertido en renta variable y, por tanto, el porcentaje que aún espera para ser invertido en liquidez, pues es una de esas decisiones que a uno nunca le gustaría tomar, porque es la más frágil de todas, sobre todo a corto plazo. Y sin embargo, a finales del año pasado decidimos, por primera vez en 2 años, reducir el nivel de exposición de cartera. Entonces nos parecía que era una reducción de corto plazo, esperábamos una corrección menor en el mercado que nos diera una oportunidad de entrar con ese peso y quizás con alguna adicional. Y lo cierto es que no solo no lo hemos hecho, sino que les estamos recomendando prudencia. Y con prudencia estamos gestionando esta posición. Tenemos la posición en caja más alta que hemos tenido en los últimos años, a sabiendas que esa caja está penalizada por la inflación. En un entorno como el que les describíamos, parece que la prudencia es exigible, y no por la guerra, sino por el ciclo. El ciclo madura, los bancos centrales van a ser más restrictivos y debemos ser, por puro momento de ciclo y con independencia de la guerra, mucho más exigentes. Volveremos a entrar, pero seremos más exigentes en ese precio de entrada simplemente porque el recorrido al alza está más limitado. Si seguimos en el sentido de las agujas del reloj, la siguiente decisión, que también afecta indirectamente a la posición en caja o en renta fija a corto plazo, es la duración. ¿Cuánto riesgo de tipo de interés queremos tomar en las carteras? Llevamos cortos muchos años, la renta fija ha tardado en recoger un escenario que para los tipos le era adverso desde hace mucho tiempo, pero lo ha recogido y a base de bien. Hemos tenido el peor arranque para la renta fija que se recuerda. La renta fija, incluso a estos precios, sigue sin ser una protección clara ni frente a episodios de riesgo ni frente a inflación, y eso es lo que nos lleva a mantener y recomendar todavía duraciones negativas. No tan negativas como las hemos tenido, porque obviamente los precios de la renta fija han corregido sustancialmente, pero aún recomendamos tener duraciones cortas. Y respecto al riesgo de crédito, los diferenciales se han ampliado ligeramente, es más atractivo, pero también van a estar presionados por esas condiciones macro que comentábamos. ¿Qué activo? Lo hemos comentado. En el mundo de los líquidos, claramente los flotantes, y en el mundo de los ilíquidos, la financiación alternativa. Oportunidades tácticas, ¿cómo no las va a haber en renta fija con movimientos tan violentos? Desde el inicio de nuestra gestión discrecional han tenido una presencia muy notable aquellos gestores que tienen mandatos dentro de la renta fija muy flexibles, flexibles en duración, flexibles en crédito, y que pueden beneficiarse de estos vaivenes en el mercado. Alternativos, gestión alternativa con la coletilla de UCITS, es decir, producto líquido y traspasable. Empezamos por la gestión alternativa como una opción a la renta fija, con productos relativamente conservadores, con objetivos en el entorno del Euribor +2, +3, +4, y les anunciamos hace 3 meses la incorporación de otro producto de gestión alternativa
Dynamic Alternative Strategies, en este caso, para competir con la renta variable. Tiene un peso muy notable en nuestras carteras de la gestión alternativa, que parece lo lógico porque el entorno le es favorable, al menos en términos relativos, y les presentábamos aquel podio en el que en entornos de este tipo la gestión alternativa puede ser mejor que los otros dos activos. ¿Por qué? La gestión alternativa suele comportarse bien en entornos de volatilidades medias o ligeramente por encima de la media, donde aumenta la descorrelación con los comportamientos dispares entre mercados y donde los gestores activos pueden tomar apuestas entre compañías, sectores o regiones, o aprovechar situaciones de estrés en cualquiera de esas variables. Con lo cual tenían y tienen un peso enorme en nuestras carteras. Megatendencias están muy presentes, lo ha anunciado, emergen nuevas tendencias con mucha fuerza, las infraestructuras, la seguridad, la autosuficiencia energética, y se mantienen muchas o todas las anteriores. Seguramente, y lo verán en los pesos que reciban con el informe de cierre de mes, exija una cierta, y así hemos hecho redistribución de pesos, pero tiene más sentido que nunca. Rotación sectorial y geográfica. Mantenemos los sesgos sectoriales que les anunciamos a comienzos del año, una aproximación menos cíclica sectorial que ya nos acompaña más de 6 meses, y unos sesgos a favor de financieras, tecnología y salud. Y desde el punto de vista geográfico, hemos escorado las carteras hacia Estados Unidos. No por valoración, que no se justificaría, ni por comportamiento relativo, pero sí porque como economía y como mercado es bastante más autosuficiente que el europeo, y porque en general actúa como refugio. Todo esto ya ha sucedido en sus carteras, aquellas que nos han delegado, y como ven, hemos estado muy ocupados durante los últimos meses. Y si avanzamos, las carteras que nos delegan o las carteras que les asesoramos, siempre decimos que están en el núcleo, ¿no? Es el lugar por el que empiezas a construir una cartera. Pero lógicamente, para adaptar la cartera final de cada cliente, pues es necesario incorporar ciertos sesgos que recogen o acentúan los sesgos que están también reflejados en el núcleo, ¿no? Y con esa filosofía de núcleo satélite, y sin invalidar nada de lo que hemos dicho, todo se mantiene, le hemos incorporado algunas capas a ese núcleo satélite. En el centro siguen las soluciones delegadas, gestión activa, mucha munición en caja, atentos a precios de entrada para los que vamos a ser más exigentes, y tomando decisiones de todo tipo. Y ese Dynamic Beta, que como les decía, es un producto de gestión alternativa con, en este caso, un nivel de riesgo elevado, capaz de aprovechar esos vaivenes de mercado y oportunidades para competir incluso con la renta variable. Y alrededor, los satélites que recogen esos 5 puntos. Inflación elevada y persistente. El producto de SIDS lo conocen, gestión alternativa, Euribor +4, y dos que se incorporan como novedad a nuestro núcleo satélite. Uno de una gestora especializada internacional, en este caso en materias primas, GAM, un viejo conocido, que tiene como índice de referencia el de Bloomberg. La idea es invertir a través de mercados de futuros, con lo cual es absolutamente líquido en todas las materias primas. Un producto el que ganar dinero, y que en cualquier caso es una cobertura nacional natural cuando la volatilidad la generan precios de materias primas disparados. Alguien podría pensar que llegamos tarde. Cuando hablamos hoy de materias primas, lo hablamos con carácter estructural. La autosuficiencia europea no se va a resolver con descubriendo una mina o un yacimiento que no habíamos incorporado. Va a haber un proceso estructural en el que va a haber desajustes entre oferta y demanda, y ahí habrá oportunidades. Otra gestora especializada, MIG, en inversiones, en este caso va a ser nuestro gestor de infraestructuras, en sentido amplio, infraestructuras tradicionales como eléctricas, agua o transporte,
Infraestructuras de crecimiento, todas las que tienen que ver con la transmisión de información o de datos, e infraestructuras también de carácter social, las que tienen que ver con la educación, las que tienen que ver con la salud o las que tienen que ver con la seguridad. Un producto tremendamente diversificado que nos permite acceder en compañías que invierten en activos reales. Tipos de interés superiores. Fidelity, como gestor de un fondo especializado en servicios financieros. Deutsche, que lo tienen en pantalla, junto con nuestra gestora, que es también un especialista en renta fija a corto plazo o de cupón flotante. Y el producto que tenemos ahora en comercialización en el mundo de la coinversión, un producto de financiación de compañías, en este caso europeas, MV Credit, para obtener, sin salirnos de la renta fija, de la financiación, retornos superiores a los de la inflación con cupones regulares. Soberanía energética y alimentaria. Incorporamos un fondo de una boutique irlandesa llamada KBI, que invierte en infraestructuras, en este caso, y a diferencia de la gestora de MIG, infraestructuras relacionadas con la transición energética. Compañías que sean propietarias u operadoras de proyectos sostenibles. Una gestora pequeña, muy boutique, con un comportamiento en los últimos años extraordinario y que está comportándose muy bien en este entorno. Y en la parte de soberanía energética y alimentaria hemos incorporado por primera vez una gestora suiza, Vontobel, por cierto, otro banco familiar como nosotros, que invierte en compañías relacionadas con la extracción de materiales alternativos o la generación y almacenaje de energías renovables. Y la seguridad física y digital, en este caso a través del fondo de ciberseguridad gestionado por Allianz, que protege, recupera datos, en general, pues responde a esa necesidad de reforzar los sistemas de seguridad sobre la información o las transacciones. Y cuando hemos ido a buscar en el mundo de las temáticas, pues cosas que nos pueden parecer obvias como las comentadas, pues en muchos casos no las hemos encontrado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con defensa. Es evidente que el crecimiento de las inversiones sostenibles y los criterios de exclusión han eliminado de las carteras de muchos fondos y de las temáticas sectoriales todo lo relacionado con la defensa. Sin desdecirnos de nada de eso, creemos que hay que invertir en esos sectores, ¿no? Digamos, ese tipo de defensa no controvertida o que no vulnera los principios sociales. Pero la realidad es que no hemos encontrado ningún producto y lo hemos tenido que desarrollar en nuestra casa, donde buscábamos dos tipos de habilidades. Lógicamente, el know-how, el conocimiento en la selección de compañías, pero además ser particularmente escrupulosos con los criterios de sostenibilidad. Lo hemos encontrado en un fondo como tal generalista, Marc Europa Bolsa, gestionado por Antonio López, que, por cierto, como seleccionador de compañías, acaba de ser reconocido en los premios Expansión como el mejor gestor de Bolsa Nacional y que nos permite, además, porque es el responsable en la gestora de todos los proyectos de sostenibilidad, asegurarnos de que aquello en lo que invertimos cumpla todos esos criterios. Y estamos analizando y reportando la cartera siguiendo criterios que nunca habíamos hecho. Pues podemos decir que el 40% de las compañías cumplen, actualmente en cartera, cumplen ese sesgo hacia un entorno de mayor inflación. ¿Qué compañías? Por las mencionadas, infra, inmobiliario. El 40%, un entorno de mayores tipos de interés, financieras, compañías poco apalancadas, compañías holding. Eh, Alrededor del 35% en small caps, otro sesgo que nos interesa. Alrededor del 44% en lo que Antonio llama local, es decir, compañías más locales que no dependen, que no están tan expuestas a procesos de suministro global. Es un producto sobre el que tenemos pleno control de lo que se está haciendo
y que hemos encontrado que es la única alternativa posible para invertir en este tipo de cosas. ¿Y por qué no acabar con esto? Next Generation, la estrategia de renta variable más grande que tiene el grupo, más de 600 millones en activos bajo gestión, una estrategia que nació hace ya 4 años para justo anticiparnos a los cambios en el mundo. Cuando nos dirigíamos a ustedes por primera vez para presentar esta idea, acudíamos a esa imagen y aquellas palabras que se atribuyen a Einstein, ¿no? De no puedes pretender un resultado distinto haciendo las cosas igual, ¿no? Pues si el mundo ha cambiado, no podíamos seguir invirtiendo de la misma manera, pues si el mundo ha vuelto a cambiar, pues así Next Generation lo habrá recogido. Los inversores de Next Generation podrán ver que permanece absolutamente vigente la estrategia, que es una manera muy diversificada de jugar un mundo en transformación y donde se han incorporado algunos de estos sesgos enunciados y se han acentuado los pesos de otros que ya teníamos en cartera. ¿Cuál es el resultado? No hay una única cartera para todos los clientes. Otro de los compromisos que teníamos con ustedes en eventos de este tipo es hacer accesible a un número creciente de clientes una cierta manera de gestionar, una manera que inevitablemente acude a nuestra mente cada vez que hay una crisis, que es la filosofía de gestión de esos grandes inversores institucionales de largo plazo, esos endowments que nos han escuchado en tantas ocasiones y que les caracterizaban ciertas maneras de tomar decisiones, ¿no? Primero, son grandes inversores de largo plazo, toman decisiones con una perspectiva de muy largo plazo y ese largo plazo les permite planificar muy bien sus inversiones y destinar una parte muy importante de estas hacia inversiones líquidas o alternativas. En esta ocasión le añadimos una capa a esa filosofía. El ser un inversor de largo plazo no nos impide serlo también de corto. Y como inversores de corto plazo, les hemos expuesto una serie de tendencias que han emergido como consecuencia de la guerra y el impacto que esto tiene en la macro. Y ven ahí el peso que esas cestas que ponemos debajo tienen en cada una de estas estrategias. Entonces, pues sí, podemos ser y debemos ser inversores de largo plazo, con un peso muy superior al de los tradicionales en inversiones alternativas o ilíquidas, pero no renunciamos a ser tácticos como ven ahí. Ahí tienen unos ejemplos de cartera. Queremos ilustrar es que, lógicamente, en carteras distintas entendemos y ajustamos las condiciones de cada cliente y a partir de este momento lo que les invitaría es a que se sienten con su banquero, con su gestor, a identificar qué cosas de las que han emergido aún no tienen en cartera y cómo encontrar esa combinación óptima. Muchas gracias, Juan Antonio. Igualmente, por aterrizar esas ideas, esas soluciones clarísimas. Vemos que en un entorno complicado aportamos ideas, aportamos soluciones, el mundo evoluciona con enorme rapidez y tenemos que ir adaptando esas carteras. Carteras que en la gestión delegada ya se han adoptado, se han tomado decisiones, se están implementando y vemos que hay oportunidades que nos pueden aportar rentabilidad en cada concepto que has descrito extraordinariamente bien. La verdad es que muchas de las preguntas que se van reflejando, están entrando muchísimas preguntas de manera continuada y algunas de ellas ya las has respondido, Juan Antonio. Se ha hablado, si entramos un poco en detalle, se están preguntando pues también cómo dentro hay muchas preguntas alrededor de la elevada inflación, ¿no? En un entorno de menor crecimiento, pues cómo conjuga, ¿no? Con la subida de tipos de interés y qué oportunidades hay para combinar, ¿no? Y para lidiar estos matices. Yo creo que has hablado de infraestructuras, no sé si quieres reforzar de nuevo, ¿no? Esta idea para encontrar valor, ¿no? Y rentabilidad en este tipo de inversiones. Sí, pues efectivamente, infraestructuras nunca la habíamos tenido como tal, como apuesta dedicada ni dentro de las carteras ni como producto entre nuestros satélites y ha entrado por partida doble, tanto infraestructuras en sentido amplio como específicamente aquellas que tienen que ver con la transición. Las infraestructuras forman parte de ese grupo de activos que llamamos activos reales y que decía que tienen como característica común el ser buenos protectores del valor, ¿no? Y el valor se protege, entre otras cosas,
la depreciación de precios. En muchos casos son, como decía, negocios concesionarios que pueden ajustar sus ingresos al efecto de la inflación, o negocios como el inmobiliario relacionados con las rentas. Pero es que además las infraestructuras en este momento también son una obligación. Pues ese programa Next Generation que se refuerza, del que hablaba Joan, pues en gran medida va a ir dirigido a refundar Europa, ¿no? Desde sus cimientos en sentido literal, todo aquello sobre lo que está soportado. Con lo cual, por muchos elementos, las infraestructuras son la variable. Y como han visto, pues es necesario especializarlas dentro de algo que ya lo es, entre ese criterio general que refleja MIG y ese criterio mucho más boutique relacionado con la sostenibilidad que refleja KBI. Mucho peso y para mucho tiempo en las carteras. Esta pregunta para Joan. Pregunta sobre divisa. En estos últimos días no hemos visto movimientos muy drásticos tanto en el dólar como en el yuan. ¿Nos puedes profundizar un poquito? En el dólar, pues claramente lo que hemos visto es una apreciación muy fuerte hacia la zona de 1,05. Desde luego, digamos, la versión al riesgo se está viendo ahí claramente reflejada. Desde nuestro punto de vista, eso supone una prima bastante elevada. Por ejemplo, en términos de paridad de poder adquisitivo, el dólar ahora frente al euro pues está con una prima, con el último movimiento que ha tenido, de cerca del 16%. A nosotros nos parece que aunque esta situación puede durar mientras la incertidumbre pues permanezca, son niveles desde luego en los que no incrementaríamos posiciones. Nuestra visión es más hacia una normalización paulatina de los precios del dólar, hacia una depreciación que se acabará produciendo en el medio plazo. En el corto, pues se dan estas dos situaciones paradójicas que queríamos mostrar aquí, ¿no? En uno es cómo históricamente, ante subidas de tipos de interés, generalmente el dólar suele recoger con anticipación ese efecto, pero en la práctica, cuando llegan las primeras de tipos de interés, suele pasar unos meses negativos. De hecho, es lo que vemos por aquí. Y sobre todo, pues en esta ocasión, debido a todo el tema de Ucrania, el movimiento está siendo el contrario. Por tanto, ahí recomendamos seguir igual. Estamos en una posición de neutral y esperando mejores niveles para poder sobrepotar. Lo que pasa es que es una situación que puede dilatarse todavía en el tiempo, ¿no? Y para las divisas que siempre son difíciles de ver, nosotros miramos mucho el posicionamiento de inversores, y que es el gráfico de la derecha, y lo que sí que vemos que es muy interesante es ver esta discrepancia que hay, ¿no? Que es que a pesar de la enorme subida que ha tenido el dólar, el posicionamiento no está en niveles muy extremos, ¿no? Hay muchos agentes que están, digamos, panicando y comprando adicionalmente, ¿no? Generalmente necesitamos ver un posicionamiento mucho más extremo, estas líneas de aquí, esta zona aquí clara, mucho más arriba, para pensar en un giro. Por tanto, por ahora, bueno, pues a pesar de que esto pueda durar, preferimos mantenernos neutrales, dejarnos llevar y esperar a mejores oportunidades. Preguntaban también por el yuan. Aquí la situación es bastante muy drástico estos días últimos. Sí, ha sido bestial el movimiento, se ha depreciado prácticamente un 5%, confluyen muchas variables, ¿no? Yo creo que la más interesante es que al final, pues en China, todos estos parones que estamos viendo dentro de una economía muy afectada por la desaceleración inmobiliaria, lo que está llevando es a lanzar nuevas medidas, ¿no? Alguna de ellas ha sido, por ejemplo, la bajada del coeficiente de reservas, ¿no? Esta misma semana en un 1%, ¿no? Yo creo que toda esta situación al final lo que está mostrando es que una debilidad china que se acaba trasladando a la divisa. A nosotros el yuan históricamente nos ha gustado mucho. Apostamos por él de una manera bastante contundente. El año pasado nos salió muy bien. Salimos a la vuelta de los meses de verano, vamos, si no recuerdo mal, a niveles más superiores a los actuales. Nosotros pensamos que esta situación puede durar en el corto plazo
Estamos vigilantes para poder añadir posiciones y volver a iniciar ahí una situación, una posición de compra, pero la verdad es que no lo vemos todavía. También puede estar influyendo el hecho interesante, a ver si lo tengo por aquí, de que con toda la limitación que se ha impuesto a las divisas, a que los rusos puedan utilizar las divisas que tienen en el extranjero, pues hayan recurrido al yuan como método de financiación, ¿no? En este gráfico de aquí se ve a la izquierda, ¿no? Como al final de todas las reservas que tiene el Banco de Rusia, un 14% está en yuanes, ¿no? Y probablemente ahí también se esté recurriendo a algún tipo de ventas, que yo creo que no es el catalizador fundamental del movimiento, pero desde luego que puede estar afectando y extendiéndolo un poco más, ¿no? Entonces la conclusión es que le queda tiempo todavía, que esta situación puede perdurar y desde luego que lo estamos vigilando para volver a añadir posiciones una vez más, ¿no? Pero más adelante. Muy bien. Pero también otra pregunta para ti, Joan, alrededor de inflación. Nos preguntan, lógicamente, con el entorno de inflación elevada con la que convivimos, una subida de tipos y un mayor endeudamiento para las empresas, lógicamente este entorno perjudicará los resultados empresariales tanto las compañías americanas como las europeas. ¿No? Preocupa Sí, esta situación. desde luego es una situación que acabará pasando. Esta semana es importantísima con resultados empresariales, sobre todo en Europa, que han empezado a publicarse ya de una manera más contundente, es muy importante. En Estados Unidos ya tenemos casi más de una cuarta parte de los resultados publicados. La verdad es que lo primero que hay que decir es que, aunque estamos en números, como se muestran en estos gráficos, ¿no?, de crecimientos claramente inferiores a los que veíamos antes, y no es por un problema de inflación, sino puramente cíclico, lo que sí que hay que decir es que los números en agregado están saliendo mejor de lo esperado, ligeramente lo esperado, particularmente en beneficio, más que en ventas, que es una situación que no deja de parecernos curiosa, ¿no?, para toda la que está cayendo, ¿no?, y todas las subidas de la inflación. Entonces, lo primero es decir que este efecto hasta ahora no se ha visto de la manera que probablemente acabará ocurriendo, ¿no?, durante los próximos meses. En cualquier caso, y siendo una cosa que estamos vigilando mucho, seguimos pensando que lo importante es ver los tipos de interés al final hasta dónde van a llegar, ¿no? Y con los bancos centrales dónde se paran, ¿no? Y si de verdad lo hacen en esos tipos que está descontando ahora mismo la curva. Nuestra impresión, y con esto que mostramos en pantalla para las diferentes regiones, que con toda la información disponible, aún así, se está hablando de crecimientos pues muy cercanos, ¿no?, al doble dígito, ¿no?, para el cómputo total del año 2022, ¿no?, lo que no deja de estar bien, ¿no? O sea que en el peor de los casos podemos ver ahí cierta decepción, pero no catástrofe, y sobre todo en un entorno donde en muy poco vamos a empezar a ver la inflación bajar, ¿no? Con lo cual podemos conseguir algo de aire, ¿no? Estupendo. Muy bien, muchas gracias, Joan. También hay bastantes preguntas sobre sector financiero. Lógicamente es un sector en el que estamos posicionados, vemos recorrido, pero comentan varias preguntas. Estos días los mercados han recortado, no indiscriminadamente, pues el sector financiero ha recortado con fuerza, especialmente con unos resultados positivos, ¿no? Seguimos posicionados, le hemos recorrido. Bueno, también nos preguntan también sobre bancos españoles. Nuestro posicionamiento es más global a través de alguna idea, carcasa a fondo, ¿no?, que nos permite ese posicionamiento también más geográfico hacia Estados Unidos, ¿no?, y aprovechar esa subida más acelerada de tipos. Pero bueno, si podéis un poco profundizar y trasladar, ¿no?, por qué seguimos creyendo, ¿no?, que en el sector financiero y que esa subida de tipos seguirá repercutiendo positivamente en unos resultados empresariales sólidos. Sí, o sea, desde luego el mejor entorno para los bancos es de unos tipos de interés altos, elevados, sobre todo recuperando, y en el caso de Europa, ¿no?, cogiendo esa idea, y en España, unos tipos de interés que ya empiecen a ser positivos, ¿no?, por fin, ¿no?, ya parece que de alguna manera, me refiero desde el punto de vista del negocio bancario,
esta situación pueda mejorar, eso es indudable, pero desde luego lo que también hace falta es que haya certidumbre sobre el entorno general, ¿no? Sobre el momento del ciclo económico, ¿no? Y lo que hemos visto durante los últimos días es una cesión en general de los cíclicos y los financieros. Es un sector muy importante en este sentido. Nosotros continuamos positivos. Pensamos que las recientes cesiones son una oportunidad de compra. Y lo que pensamos es que al final lo que va a acabar prevaleciendo es un entorno de tipos de interés más elevados y un control de la situación por parte de los diferentes bancos centrales, ¿no? Pensamos en esa vía de funcionamiento, ¿no? Y por tanto, aunque es verdad que últimamente han estado más perjudicados, no es así en el cómputo total del año. Me parece que lo tenemos también por aquí. Vemos la evolución por sectores, ¿no? Vemos cómo pues, los financieros han claramente estado perjudicados, ¿no? Desde que ha comenzado el conflicto. Entonces, ahí como el cómputo anual, pues la situación tampoco es tan adversa, ¿no? Al final, si uno la compara con un índice general, ¿no? Para nosotros merece la pena tener mayor peso aquí y desde luego pensamos que hay que estar. Y es en Europa donde empezamos a ver esas sorpresas empezando a repuntar, ¿no? Y eso, desde luego, es bueno para el sector y lo favorecemos. Para Juan Antonio, de Next Generation, ¿no? Estamos implementando cambios tanto en los mandatos delegados tradicionales como mandato de Next Generation, ¿no? Girando ante pues, bueno, el escenario post-Ucrania que nos deja esta guerra y qué oportunidades dentro de ciberseguridad, ¿no? Pero sin embargo, Next Generation, el mandato que nos ha dado tantas alegrías, pues quizás este año pues, está sufriendo, ¿no? Algo más de la mano, ¿no? Sufriendo toda la parte de tecnología. Bueno, si nos puedes decir, hay preguntas de qué rentabilidad, ¿no? lleva este año, Year to Day, y el acumulado desde su lanzamiento. Y bueno, pues preguntan cuándo estos cambios, ¿no? Implementados en la cartera, pues creemos, se puede bajar un poquito más al detalle, ¿no? Dentro de las 3 megatendencias, pues cómo se implementan y creemos a lo largo del año que nos aportarán, ¿no? Para girar esa rentabilidad negativa. Es nuestra estrategia de renta variable más grande, 600 millones. Es la que más alegrías nos ha dado y es una estrategia específicamente diseñada para mirar al futuro, ¿no? Para adelantarnos y habilitar para nuestros clientes una manera bien diversificada de invertir en todo aquello que tiene un potencial de crecimiento a largo plazo muy grande. Pues por ser completamente transparentes, la primera pregunta que nos hicimos en el equipo es si seguía teniendo sentido. Antes incluso de analizar si el comportamiento relativo a corto plazo era bueno, malo o regular. Yo creo que por honestidad, algo que nace en un momento muy particular, pues justifica que te hagas una pregunta de ese calado. Tú nunca te haces esa pregunta cuando tienes un fondo de renta variable europea. Te la haces cuando tienes algo así, tan singular. Y recuperamos la filosofía inicial de este producto, que como decía, y utilizando a alguien más listo que nosotros, a Einstein, pues era esa idea de no esperar los mismos resultados distintos haciendo las mismas cosas, ¿no? Cuando lanzamos Next Generation es porque éramos conscientes de que el mundo se estaba transformando, que había una serie de sectores emergentes que iban a crecer a un ritmo superior al resto, que eso era una evidencia y que no queríamos jugarnos esa certeza a equivocarnos en la compañía. Y por eso optamos por la fórmula más diversificada. Una fórmula que, lógicamente, tenía una lógica de agrupación, primero las 3 grandes tendencias y luego la docena y media casi de subtendencias que hay debajo. Y debajo de esa docena y media hay 20 y tantos fondos. Igual, el primer mensaje es, estamos más convencidos que nunca del sentido a largo plazo de esto. Y afortunadamente, así parece también reflejarlo las entradas netas. Teniendo un comportamiento que lógicamente no es el esperado, y ahora comentaré lo que estamos haciendo para revertirlo, es de las pocas estrategias que tienen entradas netas prácticamente todas las semanas. Es decir, quien entiende, y que hoy estamos en ese grupo, que las correcciones y los valores relativos que estamos viendo son oportunidades de entrada. Lo siguiente que hicimos, después de corroborar digamos, la tesis, es tratar de entender ese comportamiento anómalo. Por cuantificarlo, en lo que va de año, que es una de las preguntas que he visto,
el comportamiento, depende de la fecha, pero el último liquidativo, que es el del día 25, es alrededor de un 16% negativo. ¿Cómo de bueno o malo es? Pues es malo, porque si hubiéramos invertido en el mundo, en un índice global como los de MSCI, el retorno hubiera sido negativo en 11 puntos. Con lo cual sí, tenemos un comportamiento relativo menor. ¿De dónde viene? ¿Viene de una anomalía? ¿Un fondo en el que nos hemos pillado, como solemos decir? ¿Hay alguna estrategia que se está comportando particularmente mal? Pues lo cierto es que no. Se está comportando todo de manera bastante homogénea. Obviamente hay diferencias, pero digamos que ese 16% negativo en lo que tienen de bueno y de malo las medias, en este caso es bastante representativo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué cae lo mismo o casi lo mismo un fondo que invierte en oncología y otro que invierte en educación? Y sobre todo, ¿qué tienen que ver la oncología y la educación con Ucrania, con los tipos de interés o con lo que haga la Reserva Federal? Pues hay un denominador común entre esos veintitantos productos subyacentes que tienen, que era lo único que podía explicar una caída al unísono de todos ellos, que son todo compañías de crecimiento. Son compañías en las que estás estimando un crecimiento a largo plazo, que tiene la razón de ser superior al del mercado. ¿Y cómo se valora una compañía? Pues trayendo ese beneficio a valor presente. ¿Y cómo se hace ese ejercicio? Pues descontándolo por los tipos de interés. Estos sectores son los más penalizados, lógicamente, si no eres capaz de responder con más crecimiento de beneficios y los tipos son más altos, tu precio está más penalizado. Lo de todo, pero lo tuyo en términos relativos mayor. Cuando observamos el comportamiento relativo, casi completamente se produce en ese periodo en el que los tipos de interés han repuntado, los tipos de interés a largo plazo, los que te sirven para descontar flujos. Y como decía en una parte de mi intervención, no estamos viviendo cualquier momento en ese sentido. Los tipos han estado mucho más altos, pero pocas veces en la historia han girado tan rápido y en tan poco tiempo. Entonces, el comportamiento de Next Generation es negativo, no porque nos estemos cuestionando ni nosotros ni el sector o los inversores, que el crecimiento a largo plazo de esos sectores está en duda, es un tema de valoración que penaliza este tipo de compañías. Y si observamos el comportamiento relativo, desde que esos tipos ya han alcanzado un nivel, el tipo largo americano o el europeo, suficientemente algo, por ejemplo, en el último mes el comportamiento de Next Generation contra el MSCI mundial es ligeramente mejor. Y en los últimos 3 meses empata. Entonces ya está teniendo un comportamiento no mejor que el mercado, pero no peor que el mercado. Este mes, y eligiendo la fecha alrededor de los últimos 2 o hasta 3 meses, y en el momento en el que los tipos de interés se estabilicen, los sectores de crecimiento creemos que vayan a ser demandados. ¿Hacemos exactamente lo mismo que en el 2018 cuando lo lanzamos? No, ya hacíamos cosas distintas, ya estábamos invirtiendo con mucha más precisión en inversiones más nicho y como verán a finales de este mes van a ver la incorporación de alguna de estas tendencias emergentes con bastante peso y una redistribución de pesos entre algunas de las existentes. ¿El mundo va a dejar de preocuparse por el agua? No, pero a corto plazo, entre agua y seguridad, pues seguramente gane seguridad. ¿El mundo va a ignorar a la salud a medio plazo? No, pero seguramente a corto plazo esté más preocupado por el abastecimiento energético. Y eso es lo que van a ver en el fondo. Muchas gracias, Juan Antonio. Hay muchas más preguntas. También felicitaciones, ¿no? Excelente análisis, muy brillante. Muchas gracias. La verdad, felicitaciones para los dos. Y bueno, la verdad es que han transcurrido 1 hora y 40 minutos. Nos hemos extendido mucho. Nos encantaría responder todas las preguntas que se han canalizado a través del chat. Nos es imposible porque nos extenderíamos aquí más de 2 horas, pero les invitamos a que se las trasladen a través de sus banqueros y les daremos a través de ellos respuesta, intentando todas las cuestiones planteadas. Bueno, como resumen final y concluyendo, hemos un entorno complejo, pero donde se presentan oportunidades, donde hay que hacer adaptaciones que nosotros ya las hemos implementado en las carteras delegadas. Prudencia por la parte de renta variable, hay oportunidades dentro de la renta fija y sobre todo en algo que nosotros tenemos una enorme expertise que son proyectos de coinversión, ha comentado Juan Antonio, MV Credits, hay opciones en inversiones alternativas para buscar un entorno más complejo de tipos de interés, un plus de rentabilidad, prudencia en renta variable, pero sectorialmente hay que hacer algunos ajustes, algo más en renta variable americana, sectores donde hay recorrido, ciberseguridad, defensa, infraestructura,
infraestructuras, materias primas. Yo creo que tenemos oportunidades para adaptar las carteras, ¿no? Y aprovechar este entorno complejo para aportarles valor y rentabilidad. Muchísimas gracias por vuestra presentación. Muchísimas gracias a todos los participantes por conectarse. Muchas gracias. Joan, muchas gracias Juan Antonio y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por la confianza que tienen depositada en Bancamar, que nos ayudará a seguir comprometidos por darles lo mejor. Gracias.